En este vídeo veremos el siguiente tipo de instrucción primitiva: las instrucciones de entrada, también denominadas instrucciones de lectura. Se denominan así porque sirven para que nuestros programas lean información desde el exterior, bien desde teclado, desde un dispositivo de almacenamiento o desde cualquier otro dispositivo de entrada de información. En nuestro caso, las instrucciones de entrada tratarán exclusivamente con el teclado, por lo que nos servirán para obtener información del usuario a través de este dispositivo. Las instrucciones de entrada recogen esa información en variables. Por lo tanto, son una segunda forma de asignar valores a las variables. Mientras que las instrucciones de asignación determinaban el valor de la variable a partir de una expresión, en las instrucciones de entrada es el usuario el que decide qué valor almacenarán. La forma de representar esta operación en un diagrama de Tabourier es bastante intuitiva. Basta con encerrar en un rectángulo la palabra leer, seguida entre paréntesis por el o los identificadores de las variables donde se almacenarán los respectivos valores introducidos por teclado. Es decir, mediante una única operación de lectura, podemos indicar la lectura de uno o de varios valores. Tantos como identificadores de variables indiquemos entre paréntesis. El primer valor indicado por el usuario se almacenará en la primera variable, el segundo en la segunda y así sucesivamente. En lenguaje C, la instrucción que nos permite leer valores de tipo simple, es decir, de tipo entero, de tipo real o de tipo carácter, es algo más farragosa. Realmente, dicha instrucción consiste en la invocación a una función interna de nombre scanf, cuyo diagrama sintáctico es este. Tras el nombre de la función, entre paréntesis, el primer argumento es una cadena de control que, como el propio nombre indica, es una cadena de caracteres y por tanto irá encerrada entre comillas dobles. El resto de argumentos serán los identificadores de las variables donde se almacenarán los valores introducidos desde teclado, precedidos esos identificadores del operador de dirección, el ampersand. Esto quiere decir, por lo tanto, que los argumentos tras la cadena de control consistirán en las direcciones de memoria de las variables donde se almacenarán los valores leídos desde teclado. Esta sintaxis se entenderá mejor cuando en el tema 5 veamos el pase de argumentos por referencia, pero por ahora basta con que recordemos que debe escribirse así. Por último, tras el paréntesis de cierre, al igual que todas las instrucciones primitivas, la instrucción deberá acabarse con un punto y coma. ¿Y qué debe incluir la cadena de control? Pues debe incluir tantos elementos como variables se indiquen a continuación de ella. Esos elementos se denominan especificaciones de conversión, y cada uno representa el tipo de la variable respectiva que acompaña a la cadena de control. Cuando sean varias especificaciones de conversión, irán separadas entre sí por un espacio. Es decir, si vamos a leer un valor, deberá indicarse una especificación de conversión en la cadena de control que represente al tipo de la variable donde se va a almacenar dicho valor. Y esta variable deberá aparecer como segundo argumento precedida por el operador de dirección ampersand. Si vamos a leer dos valores, deberán indicarse dos especificaciones de conversión separadas por un espacio. La primera representará al tipo de la primera variable y la segunda al tipo de la segunda, indicándose ambas tras la cadena de control precedidas de ampersand. Las especificaciones de conversión principales se muestran en esta tabla, acompañadas del tipo al que representan. Como vemos, cada una consiste en un símbolo de porcentaje seguido de una o más letras. Así, porcentaje %d se utilizará para representar el tipo int, porcentaje %f para el tipo float, porcentaje %lf para el tipo double y porcentaje %c para el tipo char. Aquí vemos un ejemplo de la lectura desde teclado de tres valores, almacenándose el primero en la variable grupo, el segundo en la variable habitantes y el tercero en la variable masa. Suponiendo que las variables se han declarado de tipo char, int y double, respectivamente, las especificaciones de conversión que deberemos indicar separadas entre sí por espacios son porcentaje %c para la variable grupo, porcentaje %d para la variable habitantes y porcentaje %lf para la variable masa. Al ejecutarse esta instrucción, el usuario deberá indicar los tres valores separados entre sí por espacio y finalizará la entrada pulsando la tecla intro. Por ejemplo, p espacio 146.832 espacio 1.9891e30 intro. Podemos observar que en el caso de valores de tipo float o de tipo double, el usuario puede elegir entre escribir el valor en notación clásica o en notación exponencial. Como hemos dicho, la instrucción de lectura scanf la emplearemos cuando los valores que leamos sean de tipo simple. Sin embargo, si lo que queremos leer desde teclado es una cadena de caracteres, emplearemos otra función interna, la función gets. En este caso, la instrucción es mucho más simple, pues basta incluir entre los paréntesis de gets el identificador de la variable donde queremos almacenar el valor.
variable que deberá haberse declarado de tipo cadena de caracteres. Sí debemos tener en cuenta que para evitar interferencias con otras instrucciones de lectura, siempre que utilicemos una instrucción gets, debemos precederla de la instrucción fflash entre paréntesis stdin punto y coma. Todas estas funciones internas, scanf, gets, fflash, se encuentran en la biblioteca de funciones stdio, por lo que será necesario incluir la cabecera stdio.h mediante la correspondiente instrucción almohadilla include en aquellos programas que utilicen alguna de esas funciones.